Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Marilyn Lisset Puerres Bastidas. Pertenezco al grupo 160. Soy estudiante del grupo de Ingeniería Industrial, el curso Física Electrónica, y mi tutor es Alexander Enrique Florido. A continuación voy a dar la explicación de la tarea cero, actividad de reconocimientos, conceptos básicos de física electrónica. A continuación tenemos 5 conceptos, que es carga eléctrica, diferencia de potencia, voltajes, intensidad de corriente, densidad de corriente y resistencia eléctrica. Voy a especificar y explicar cada una de ellas. La primera, que es carga eléctrica. La corriente eléctrica pues es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo en amperes. Se representa con una A mayúscula. Una característica de la carga eléctrica o electricidad es el hecho de que es móvil, es decir, pues que se puede transferir de un lugar a otro, donde puede ser convertida en otra forma de energía. Tenemos como ejemplo que cuando un alambre conductor se conecta a una batería, pues las cargas son obligadas a moverse. Y esto pues es decir que las cargas positivas se mueven de una dirección y las cargas negativas en una dirección opuesta. Tenemos como ejemplo una batería donde podemos ver en la figura 1.3 que la corriente eléctrica debido al flujo de cargas electrónicas en un conductor. Bueno, matemáticamente la relación de la corriente, la carga Q y el tiempo T es esta fórmula que tenemos aquí, donde la corriente se mide en amperes, como ya lo habíamos dicho antes, que un ampere es igual a un coulomb, que es dividido sobre segundos. Bueno, la siguiente, que es diferencia de potencial en voltajes, pues es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito eléctrico cerrado, provocado el flujo de una corriente eléctrica. La diferencia de potencial también se define como el trabajo por unidad de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla de un lugar a otro. Aquí tenemos una fórmula donde I representa la intensidad de corriente, la V representa el voltaje y la R representa la resistencia. Entonces tenemos la intensidad de corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. También tenemos un ejemplo donde nos dan los siguientes datos, donde el voltaje es igual a 5, donde también la resistencia es igual a 1 y tenemos pues como incógnita la intensidad de corriente. Entonces, de acuerdo a la fórmula que ya habíamos explicado, tenemos la solución. Entonces, reemplazamos los valores y quedaría así. La I sobre, reemplazamos la V con el 5 y la R sobre 1, que es igual a 5. Y para esto también tomamos como referencia la ley de Ohm. Y aquí también tenemos una explicación y comprobación de lo que acabamos de hacer. Bueno, en cuanto a la intensidad de corriente, que es uno de los conceptos, bueno, esta es la corriente eléctrica que circula en un conductor, que define como la cantidad neta de carga Q que pasa a través de la sección transversal del conductor por unidad de tiempo. También tenemos una fórmula, pero aquí eh, la, eh, aquí utilizamos ya coulomb y segundos. Entonces tenemos la fórmula donde Q pues hace la referencia a coulomb y la T es de segundos y se representan amperes. Tenemos como ejemplo que una corriente uniforme de 0,5 amperes fluye durante 3,0 minutos por un conductor. La primera incógnita es que cuánta carga pasa a través de la sección transversal del cable en ese tiempo y cuántos electrones representan esto. Pues vamos a considerar la carga del electrón, que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Entonces tenemos como solución, aquí tenemos la solución, donde Q es igual a 0,5 amperes por 3,0 minutos. Entonces, un minuto tiene 60 segundos. Lo multiplicamos por los 60 segundos. Entonces, 3,0 por los 60 segundos es igual a 180. Bajamos los 0,5 amperes y hacemos la multiplicación de esto, lo que nos da 90 coulomb. Estos 90 coulomb lo dividimos
teniendo en cuenta la carga de electrones. Anteriormente habíamos dicho que es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, y esto nos da un total de 5,625 por 10 a la 20 electrones. Entonces aquí también tomamos una imagen de referencia, que la tomamos de YouTube, donde representa claramente lo que acabamos de mencionar, que que la carga pasa a través de una sección transversal del conductor por unidad de tiempo. También tenemos la densidad de corriente, que es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanto más carga haya, pues mayor es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueva, mayor es la densidad. Si no hay carga, pues no se mueve. Y la densidad de corriente es nula. También tenemos una fórmula donde la suma se hace sobre el número de especies, es decir, que una en un conductor, semiconductor y unas cuantas de la disolución. Entonces aquí también nos explica cada constante, qué es lo que significa. Bueno, continuamos con la densidad de corriente. Pues nos dice que la densidad de corriente y la intensidad de la corriente están relacionadas. Si bien la primera es un vector y la segunda no lo es. La corriente no es un vector pese a tener magnitud y sentido opuesto que tener una dirección preferencial en el espacio, no es necesario para establecer el concepto. Sin embargo, el campo eléctrico que se establece en el interior del conductor, si es un vector, está relacionado con la corriente. Intuitivamente se comprende que el campo es más intenso cuando la corriente también es más intensa, pero el área de la sección transversal del conductor pues también juega un papel determinante en ese espacio, en ese aspecto. Por último, tenemos la resistencia eléctrica. Esta nos indica una reacción del material al paso de corriente eléctrica a través de él. Nos manifiesta una inercia u oposición a que los electrones fluyan por efecto de un campo eléctrico, la conductancia. Es decir, que es un concepto opuesto cualitativamente inverso cuantitativamente al de resistencia. Es decir, que la corriente eléctrica es un movimiento de electrones. Bueno, aquí también tenemos unas imágenes representativas de lo que acabamos de decir. Ahora también vale recalcar pues que la resistencia en un circuito eléctrico mediante la fórmula de la ley de Ohm, que es una fórmula fundamental de los circuitos eléctricos. Y aquí tenemos pues la imagen representativa. Esta fórmula pues nos indica que la intensidad de corriente eléctrica que corre de un circuito o atraviesa cualquier elemento de un circuito pues es igual a la tensión a la que está conectado debido por su resistencia. Por último, pues también tenemos las referencias bibliográficas con las que nos basamos para sacar toda esta información. Muchísimas gracias. Me gustarme.